Abran sus Biblias si son tan amables a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Voy a compartir con ustedes el mensaje que el pastor MacArthur, doctor MacArthur, me pidió que trajera, hablando de nuestro liderazgo en nuestros hogares. Este es un asunto seminal, es interesante que hace varios meses atrás vimos una tragedia desarrollarse en la Universidad de Penn State, en donde un ícono, un héroe, Joe Paterno, vio todo lo que por lo que él había vivido y trabajado por más de 4 décadas desintegrarse frente a sus ojos. Y aunque si ves su certificado, su acta de defunción, aunque dice que murió de cáncer, no creo que nadie discutiría el hecho de que lo que sucedió, lo que le sucedió, no tuvo nada que decir, que ver con esto. La realidad es que tuvo que contribuir al término abrupto de la vida del hombre. Lo que fue asombroso es lo rápido que sucedió y la respuesta increíble que hubo. Un hombre en su posición debería haber respondido de manera diferente. Una línea total, estaba descalificado. Él debería haber respondido de una manera radical. Él perdió su posición, como muchos lo perderían en nuestra época. Pero, ¿cuántos de nosotros creemos que si se hubiera descubierto que él era un adúltero o un marido abusivo o un padre entregado al alcohol o un padre abusivo con los padres, con sus hijos, que dudamos que Penn State le hubiera dicho está descalificado? De hecho, no hay profesión en nuestra cultura en la cual un hombre quedaría descalificado por no ser un buen marido o un buen padre, excepto una, y esa es la nuestra. Doctores, abogados, entrenadores, jueces. Hay un hombre que está buscando la presidencia y tiene su tercera esposa. Independientemente de su política, el punto que estoy diciendo es que no está descalificado. Pero para nosotros lo es. Nosotros tenemos que vivir conforme a un estándar más elevado, pero la pregunta es ¿por qué? Antes de llegar a eso, esto es lo que he estado ponderando. No solo somos únicos en el hecho de que ser negligente en esas responsabilidades nos descalificaría, y eso nos separa de cualquier otra persona en nuestra cultura, cualquier otra persona en nuestra cultura. No hay nadie que tiene que vivir conforme a ese estándar. Pero es aún más significativo que eso. No solo nos descalifica vivir de esa manera, sino que bíblicamente nos califica para nosotros ser ejemplares como maridos y como padres. Entonces, no solo es en el lado negativo, que no podemos fallar miserablemente ahí y esperar que podamos retener la posición que tenemos, sino que desde una perspectiva bíblica, para entrar en estas posiciones que tenemos, de acuerdo con Tito capítulo 1, versículo 6, y de acuerdo con 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, somos calificados para nuestras posiciones en base a que seamos maridos ejemplares y padres ejemplares. Eso es una realidad y no puedes evadirlo. Pastor, ¿puedes ayudarme? Estoy luchando con qué hacer. Fallé con mi esposa y quiero corregir las cosas. ¿Me podrás ayudar? Bueno, realmente me encantaría, pero no tengo idea de cómo se ve eso. Imagínate que respondiera así como pastor. Pastor, ¿podrías orar por mí? Porque mi hijo no creo que pueda lograrlo. No creo que pueda vivir. No, ¿es una enfermedad terminal? No, pero no creo que vaya a salir adelante. Puedo comprender estar así de enojado con tu hijo, pero bueno, trataré de orar por ti. No perfecto, pero ejemplar. De nuevo, la pregunta es, ¿por qué Dios simplemente presenta ese estándar ahí? Absolutamente no. Y creo que si entendemos este retrato aquí,
en el libro de Efesios, entenderemos la importancia de la relación matrimonial en general, en la familia en general, pero también por qué es tan significativo para nosotros. Para entender esto, quiero que veamos brevemente esta carta con mayor cuidado, porque lo que les voy a presentar es que la razón por la que esto es tan importante para nosotros, no solo un descalificativo, sino también un requisito de calificaciones por el Evangelio. No porque, no por la que la familia es tan importante en sí misma, y la familia es importante en sí misma, pero el gobierno también es importante en sí mismo, pero es importante por el Evangelio. Esto tiene que ver con el Evangelio. Esta es una de las muchas implicaciones del Evangelio. Este es un retrato del Evangelio. Esa es la razón por la que esta es un asunto no negociable para nosotros. No solo porque las familias están en problemas en nuestra época, las familias están en problemas en nuestra época, pero todo mundo está en problemas en nuestra época. Las familias siempre han tenido problemas. Veo a tantas familias disfuncionales a mi alrededor. Sí, ¿en serio? Porque en lo que a mi teología concierne, solo ha habido una familia no disfuncional en la historia del mundo, y esa es la familia que inventó la disfunción. Para entender Efesios capítulo 5, tienes que entender Efesios. Este libro se divide de manera perfecta en la mitad. Los primeros 3 capítulos del libro hablan de ortodoxia, los últimos 3 de la ortopraxia, los primeros 3 de creer correctamente, los últimos 3 de conducirte de manera correcta, los primeros 3 de la llamada, nuestros últimos 3 de nuestro conducto, los primeros 3 de los indicativos, los últimos 3 de los imperativos. Y tenemos que entender esto si vamos a entender el libro de Efesios. Tenemos que entender la diferencia entre los indicativos. Los indicativos es lo que Cristo ha logrado a nuestro favor, para la gloria de su Padre a través de la cruz. Eso es lo que encontramos en la primera mitad del libro. Lo que Cristo ha logrado a nuestro favor para la gloria del Padre a través de la cruz. Esos son los indicativos. Eso es lo que somos. Y en la segunda mitad vemos los imperativos. Y los imperativos son cómo somos llamados y capacitados y motivados a vivir como un resultado directo de la persona y obra de Jesucristo. Entonces, por un lado vemos lo que somos. Y en la segunda mitad vemos que somos llamados, capacitados y motivados a ser. Y si separamos estas dos partes, lo que terminamos haciendo es confundir lo que el Evangelio demanda y lo que el Evangelio produce. Y ese no es un Evangelio en absoluto. Puedes terminar con una justicia por obra si haces eso. Lo que el Evangelio demanda es arrepentimiento y fe. Lo que el Evangelio produce es obediencia. Entonces tenemos que mantener estas cosas en mente. Tenemos que entender esto si queremos entender el matrimonio en el 5º capítulo aquí de esta carta. Ahora, no solo tenemos los indicativos en la primera mitad y los imperativos en la segunda mitad, sino que tenemos lo que yo llamo un gran indicativo al principio del libro. Permítanme dárselos. Y después veremos los indicativos primordiales en los primeros 3 capítulos. Eso nos va a llevar a lo largo del capítulo hasta el capítulo 5, y esto nos va a llevar a entender por qué el matrimonio es tan importante como lo que es. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él nos bendijo, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos bendijo, Él nos hizo sobreabundar, Él dio a conocer a nosotros qué es lo que se nos ha pedido que hagamos. Absolutamente nada. ¿Qué es lo que se nos ha dicho que no puedes hacer? Absolutamente todo.
Pero observe estas frases. En Cristo, en el amado, en Él, a través de Jesucristo, en el amado, en Él, a través de Él, a través de su sangre, en Cristo, en Él. Lo que Cristo ha logrado a nuestro favor, para la gloria de su Padre, a través de la cruz. Ese es el indicativo maestro aquí. Pero después, al final de cada capítulo, Pablo nos da estos indicativos primordiales. Y la clave para entender el libro de Efesios es, observa el final del capítulo 1. Y esto, versículo 22, esta es la clave para entender el libro de Efesios, entender estos indicativos al final de cada capítulo. Versículo 22, Efesios 1. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El primer indicativo grande que vemos aquí es la cabeza de Cristo sobre su cuerpo. De eso trata esta carta. Habla de Cristo como la cabeza sobre su cuerpo. Hay un segundo indicativo primordial al final del capítulo 2. Observa, comenzando en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el primer indicativo primordial es la cabeza de Cristo sobre su iglesia. El segundo indicativo clave es la unidad de Cristo sobre su iglesia, como lo vimos ayer. Ahora, observa también, hablando de esta unidad, usa estas ilustraciones estructurales y habla de una casa, de una familia, que van de la idea de una casa a un templo. Eso es importante, mantengan eso en mente. El tercer indicativo primordial y final, aquí al final del capítulo 3 lo encontramos. Aquí encontramos el crescendo, la culminación. Y sabemos que he llegado a un punto de cambio porque tenemos una doxología aquí y un amén. Entonces observa el capítulo 3 viendo el versículo 20 para empezar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él se gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer indicativo primordial es la gloria que el cuerpo le da a su cabeza. Y si quieres y necesitas entender para entender el libro de Efesios tienes que entender esto, la cabeza de Cristo sobre el cuerpo y la unidad de el cuerpo en Cristo y después la gloria que el cuerpo le da a la cabeza. Tienes que mantener esto en mente estos son los indicativos, y lo hice una y otra vez. Estas son las cosas que nos equipan, nos capacitan, nos motivan a hacer todo lo que se nos manda hacer en la segunda mitad del libro. Tenemos que tener eso en mente. Ahora acompáñenme a Efesios capítulo 5 y comencemos en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Acaso esto tiene que ver algo con la superioridad de hombres sobre mujeres? Absolutamente no, sino que tiene todo que ver con el hecho de que Cristo es la cabeza sobre su cuerpo. ¿Por qué esto es significativo? Es significativo porque en la primera mitad, en los indicativos, uno de los indicativos primordiales de todo el libro es Cristo como la cabeza de su iglesia. Lo vemos más adelante en el capítulo 5, que el matrimonio es un retrato vivo, una ilustración, por así decirlo, de la relación entre Cristo y su iglesia. Si este retrato va a ser un retrato preciso y no uno falso, entonces así como la iglesia se somete a Cristo, entonces la esposa debe someterse a su marido, no por roles sociales, normas y demás, ni siquiera por el éxito de la sociedad, sino por el evangelio. Esa es la razón por la que es significativo. Y ahora llegamos a la parte del marido, y aquí vamos a detenernos un momento. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora puedes detenerte ahí, pero no se detiene. Por cierto, hay un imperativo aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo te sales de eso?
¿Cómo escapas eso? Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo no quiero. Sí, pero te mandó a amar a tu mujer. Tienes que amarla. Es tu esposa. Pero yo ni siquiera, es que no entienden lo mal que es, hombre. Ni siquiera la veo como mi esposa ya. Bueno, está bien. Bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es tu prójimo más cercano. Ahí está. Ahí no puedes ser un prójimo tan cercano como ella. Duermes con ella en la misma cama. Ni siquiera ya dormimos juntos. Yo duermo ahí en la sala. Ah, bueno, está bien, porque es tu hermana en Cristo, pero es una de tus discípulos y tienes que amarla. Yo ni siquiera sé si aún soy cristiano. Bueno, yo soy cristiano. Ah, bueno, no importa, yo soy cristiano. No sé si ella es cristiano. De todas maneras, ama a tus enemigos. Y eso será suficiente, ¿no es cierto? Pero quiero que entiendan esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, observa lo que sucede. Y no creo que tenemos que forzar esto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de santificarla, se refiere a apartarla como suyo. Eso se oye como la cabeza, Cristo como la cabeza de su iglesia. Y sigue leyendo. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, a fin de presentársela a sí mismo. Eso se oye así como serían las sombras de la unidad, como habíamos leído antes. Y después, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, lo cual traería gloria para su cabeza. Ama a tu mujer porque te lo dijo, pero no porque te lo dijo, sino que ama a tu mujer porque esto tiene que ver con Cristo, porque es un retrato que refleja el retrato de tu esposa como un miembro del cuerpo de la iglesia. Tú amas a Cristo con toda fibra de tu interior. Dios te ha dado a tu esposa para que tú seas una influencia santificadora en su vida, de tal manera que ella sea más como Cristo y también le traiga gloria a Cristo como resultado de estar casada contigo. Y esto es la razón por la que lo haces. Tiene que ver con el Evangelio. Ella le pertenece a Él. Tú lo amas. Dios te la dio. Y Dios está usándote como una influencia santificadora en su vida. Algunas veces es difícil vivir contigo. No puedes decir, en lugar de decir, no puedes decir amén, tienes que decir, ay, me duele. Pero, caballeros, ¿acaso esto no cambia tu perspectiva? Si Dios no está diciendo, mira, entra en la profundidad de tu ser y encuentra una emoción abrumadora hacia tu esposa. No es lo que está diciendo. Observa lo que está diciendo. Esto tiene que ver con Cristo. Esto tiene que ver con Cristo. Esta es una hija adoptiva del Señor de señores y el Rey de reyes. Y estás unida a Él en una relación de pacto a través de la cual Dios ha diseñado santificarla. Y es toda su santificación. No, no es toda su santificación. Pero tú debes ser ese tipo de santificación, esa influencia santificadora en su vida. Aunque tú no puedes controlar ese elemento, y debido a que tú entiendes que Cristo es la cabeza sobre su iglesia, la unidad en el cuerpo de Cristo y la gloria que el cuerpo le da a su cabeza, lo que haces es no ver a tu esposa esperando que te dé algún tipo de motivación para amarla, sino te vuelves al Señor. Esto no tiene que ver con que yo ame a mi esposa para que ella entonces me dé lo que yo quiero. Eso es egoísta. Yo te estoy amando, te amo, mi amor, ¿por qué? Porque, bueno, realmente te amo, porque quiero que me des lo que quiero. Pero te estoy amando. Eso es idolatría, pura y simplemente.
Este es otro punto. Eso no va a durar. Estoy amando a mi esposa para que ella pueda satisfacerme. En primer lugar, eso es idolatría, porque ella nunca debe ser mi fuente de satisfacción, sino que Cristo, sino que en segundo lugar, ella es un ser humano limitado y frágil y voy a terminar insatisfecho con ella. Y si esa es tu única razón por amarla, entonces eso va a incrementar tu nivel de satisfacción y eventualmente vas a estar frustrado con eso y vas a llegar a un fin, al fin de ti mismo. Pero si la veo como una hija del rey, que ha sido encomendada a mí, y mi deseo es que mi amor que fluya hacia ella sea una influencia santificadora en su vida por el amor de Cristo que me ama, no me detengo. Es por amor a Cristo. Sí tiene que ver con Cristo. Si la meta es agradar a Cristo, entonces soporto. Por causa de Cristo. Se oye bastante espiritual, pero no nos deja ahí. De la misma manera. Así como Cristo amó a la iglesia. Y nos dice, sí, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nada aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En primer lugar, amo a mi esposa con ese tipo de amor, porque es un miembro del cuerpo de Cristo, pero en segundo lugar, no solo es miembro de su cuerpo, sino que es un miembro de mi cuerpo, no solo es mía, sino que soy yo. Aquí está el retrato. Señor, tú me salvaste, me redimiste, me sustentas, te amo, estoy agradecido contigo. Me diste a esta mujer y una administración en mi vida. Mi deseo es amarla de una manera que la acerca más a ti. Aquí está, Señor, aquí está. Debes estar satisfecho y te ve y dice, disfruta. Estoy dándotela a ti, Jesús, sí, disfruta. Ella es hueso de tus huesos, carne de tu carne. Deleítate en tu esposa de tu juventud. Bebe profundamente de tu propia cisterna. Disfruta como un regalo de Cristo mismo. Ahora observa la última parte de esto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora tenemos este retrato de la unión de una carne. Esta, este amor santificador, este amor que Dios usa en la vida de una esposa, es misterioso, Pablo dice aquí. Es misterioso, no lo entiendo. Ella es más como Él. A quien amo más sobre cualquier otra persona en el mundo es Cristo. Ella se convierte más radiante, más gloriosa y se convierte más como aquel a quien amo por encima de cualquier otra persona en el mundo. Y Él me dice, disfruta. Ahora es este retrato de esta unión en una carne. Relación sexual entre un hombre y su esposa. Y se habla mucho, libros ahí que se escriben acerca del sexo y demás. El idioma que usas cuando hablas de lo que haces, permíteme darte este retrato. Porque no creo que pensamos lo suficiente acerca del sexo. No dije, no creo que pensamos en el sexo lo suficiente. Ese no es nuestro problema. No pensamos lo suficiente acerca del sexo. El matrimonio es este retrato vivo de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Sabes que la iglesia anhela de manera expectante el regreso de su Salvador? ¿Sabes que la iglesia anhela y está esperando con expectativa la consumación de todas las cosas y espera las bodas del Cordero, la unión con el que nos salvó? Estamos con expectativa esperando y decimos, ven Señor Jesús. Noticias, la unión sexual entre un hombre y una mujer
Es un retrato asombroso, una expresión del éxtasis de la unión entre la iglesia y Cristo. Tú no piensas lo suficientemente alto o elevado del Cristo, no lo respetas lo suficiente, no lo honras lo suficiente el sexo, no lo ves con una perspectiva elevada. Hay una belleza y una gloria aquí que simplemente hemos pasado por alto. Ahora, tú ve y dile eso a tus hijos. Tú no hagas eso. No, 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 no hagas eso. Oye, ¿cómo no quieres que haga eso? Porque obviamente tú hiciste eso y por eso estamos aquí. ¿Por qué no quieres que yo haga eso? Bueno, no lo hagas porque es malo. ¿Es malo? Pensé que, pensé que es así como llegamos. Pero no, no, no porque es malo. Bueno, será bueno. Ahorita, nada más que ahorita, espérate, ahorita está mal. No, escúchame, hijo. Es glorioso y es una manifestación gloriosa del éxtasis que la iglesia espera conforme su cabeza y su esposo regresa por ella. No te atrevas a denigrarlo. No quiero que lo temas, no quiero que lo menosprecias, ni siquiera te atrevas a menospreciarlo. Es maravillosa. Usamos de manera excesiva la palabra impresionante. No, impresionante. Realmente lo es. Pero es asombroso, impresionante por este retrato de entre Cristo y su novia, su esposa, la iglesia. Y tienes que saber, nunca debes de manera ilegítima unirte con una mujer fuera del matrimonio, así como Cristo no se va a unir con alguien que no es suyo. Una respuesta diferente. Última parte de esto. Me quedan dos minutos. Efesios 6. Ahora, fluyendo de esto, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Acabamos de hablar del matrimonio, pero también estamos hablando de la familia y crear a nuestros hijos. Pero recuerden esos requisitos que tenemos en Tito 1:6, tienen que ver con nuestros hijos. 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5, tienen que ver con el gobierno en nuestro hogar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, es el único con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fluye de manera natural de la relación matrimonial y la unión de una carne. ¿Qué es lo que produce por la relación y la unidad de una carne? Lo que se produce es descendencia. Ahí está el retrato. Vas a Génesis capítulo 2, versículo 18, y de pronto ves este patrón por 6 días de creación. Sea y fue bueno, sea y fue bueno, sea y fue bueno. Y te acostumbras a eso y te metes al ritmo en eso y llegas a capítulo 2, 18, y por primera vez Dios dice que algo no está bien, algo no es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo. ¿En serio? ¿Eso quiere decir que todo hombre tiene que estar casado? No. No puede significar eso. Vemos 1 Corintios 7 y Mateo 19, que no puede significar que todo hombre tiene que estar casado. ¿Qué significa? Que el Dios trino del universo, la importancia de la Trinidad aquí, hace el hombre en su imagen y después dice, no es bueno que el hombre esté solo. El Dios del universo, el único Dios vivo y verdadero, que ha existido eternamente en tres personas, el Hijo, eternamente engendrado por el Padre, y el Espíritu, eternamente procediendo del Padre y el Hijo, hace del hombre a su imagen y dice, no está bien. Entonces, del hombre, él hace una mujer, y de su unión, ellos producen descendencia. Cada vez que hablo de esto, la gente dice, oye, yo, espera un momento. Entonces, un hombre soltero no tiene ese retrato. Absolutamente la tiene. Sí, pero no tiene una esposa, hijos. Sí, pero es un hijo de la unión de una carne. Todo ser humano refleja esa Trinidad, esa triunidad de Dios. Y la descendencia de nuestra unión refleja eso. Pero más que eso, lo que es más importante que eso, Dios envía a nuestro hogar almas que no lo conocen.
pero que decimos que Dios nos ha llamado al ministerio del Evangelio, para que podamos predicar el Evangelio a toda criatura y Dios nos envía almas en nuestros hogares diariamente. No, no diariamente, sino cada día, todos los días. Esto es más allá de diariamente. Diariamente, que no lo conocen. Escúchame, un hombre que no cuida de evangelizar, nutrir y discipular a los hijos, a sus hijos en su casa, no tiene nada que hacer en el ministerio pastoral. Deberías estar de pie en la noche sin dormir por tus hijos perdidos, cargado por tus hijos que no aún conocen a Él, clamando a Dios a favor de ellos. ¿Qué debe pesarte más que esto? Y sin embargo, aquí está lo irónico. Este debe ser el único lugar en donde el fracaso en esta área te descalifica y ser ejemplar en esta área te califica. La mayoría abrumadora no está consciente de esto, ni siquiera le pregunta un hombre de su matrimonio y de su discipulado de sus hijos. Nosotros, no nos importa a nosotros. ¿Sabes lo que está mal con esto? ¿Sabes lo que está mal con esto? Esto tiene que ver con el Evangelio. Esto tiene que ver con el Cristo que decimos que amamos y servimos. Y Cristo, quien ama a su iglesia, dice a través de sus apóstoles, y cuando considera a su nombre, ve cómo pastorea a su esposa, ve cómo pastorea a sus hijos. Porque si está fallando ahí, ya te dijo que no puede llevar a cabo esta tarea. Pero ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, ¿cómo se ven sus credenciales? ¿Cómo se oye como un orador de púlpito? Véanos más hombres que tienen una pasión por las almas de sus hijos y una pasión por el retrato del Evangelio que está siendo pintado en su relación con su esposa. Danos más hombres como estos. Tenemos suficientes seminaristas. Y estoy aquí delante de ustedes como un hombre de seminario. Y noten, sin tener los títulos como termómetro. Pero tú y yo sabemos que el mundo está lleno de hombres de seminario que no se les debería permitir que se acercaran a un púlpito. Pero este es el retrato. Esto es significativo. Y es significativo porque Cristo es la cabeza sobre su cuerpo. Su retrato entre la relación de un hombre y su esposa, conforme su esposa se somete a su marido como al Señor, es un retrato de la unidad en Cristo, en el cuerpo de Cristo, como marido y esposa, marido y mujer, a pesar de su pecaminosidad, deben esforzarse porque por lo que Cristo ha hecho a favor de ellos para la gloria del Padre, esforzándose, motivados por ellos y capacitados por ellos para vivir el uno con el otro en esa unión de una carne. Y conforme Dios los bendice con hijos y se esfuerzan a presentar el Evangelio a ellos de manera constante y pasional, con la intención de que los vean venir a la fe en Cristo, para que podamos decir con nuestros hijos aquí, porque te amo más que yo, más que del mundo, y porque te amo más que el mundo, y yo quiero, Señor, que sean tuyos también. Esto no tiene que ver con la cultura, no es que porque tengamos mejores matrimonios en la cultura, aunque estoy a favor de eso. Esto no tiene que ver con el mundo pensando mejor acerca de nosotros, aunque también estoy a favor de eso. Esto tiene que ver con el Evangelio. Y esta es la razón por la que esto es importante. Y con esto concluyo.
Con frecuencia, cuando hablamos de estos asuntos del matrimonio y la familia, lo que escucho de parte de hombres de manera constante es esto. Pero tú no sabes lo mal que está allá afuera. Y los hombres no han visto ejemplos, por lo tanto, no saben cómo ser maridos. Yo realmente no acepto bien esto, realmente no. A mí, soy honesto con ustedes, a mí no me sale bien eso. Ora por mí, porque a mí no me sale bien eso. No soy bueno en esto. Por dos razones. Una, porque fui creado no lejos de aquí, en, en la parte central de Los Ángeles, California, por una mamá soltera, adolescente. Nunca oí el Evangelio hasta mi primer año de universidad, en una comunidad infestada por pandillas y drogas. Y mi esposa, hemos estado casados por 23 años. En nuestros lodas tenemos 25 matrimonios y 22 divorcios combinados de los dos lados de nuestra familia. 26 primos hermanos. Dos actualmente están casados con otra persona que no es su esposa. Y por otro lado, tenemos ahora un abuelos que tienen nietos y tienen a sus hijos, sus nietos y nunca se han casado. Eso no puede ser una excusa para mí fracasar, para que yo fracase como un padre. Mi trasfondo familiar, yo he nacido de nuevo, soy un seguidor de Cristo, lavado en su sangre, y Él me ha dado el único retrato perfecto que cualquier hombre jamás ha visto o jamás necesita ver. No necesito a un hombre, ser humano imperfecto, para mostrarme lo que significa ser un padre, porque tengo al Dios hombre perfecto que no solo me muestra eso, sino que vive adentro de mí y me capacita para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Y no soy perfecto, no soy perfecto en eso. Pero mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. No por mí mismo, no por mi propia fuerza, sino porque soy guardado y sustentado por Cristo. Y mantengo mi rostro delante de Él y conforme su radiancia gloriosa me brille, resplandece, veo quién es y me enseña cómo ser un padre y un marido. Reconozco que no puedo hacer esto en y por mí mismo, pero en Cristo, en Él, a través de Él, por su sangre, en Él, no hay nada a lo que Él me llama a ser, para lo cual Él no me equipará y para lo cual Él no me cuidará. Y nuestro Dios puede. Amén.